Buenas noches, estudiantes. Les habla el profesor Guzmán Berrocal del área de Ciencia y Tecnología. Hoy vamos a continuar con el reforzamiento del área sobre el tema 7. Identificamos los cambios que estamos viviendo en esta etapa de nuestras vidas. La competencia a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Muy bien, chicos, antes de hablar del tema, debemos de saber qué es pubertad y adolescencia. A ver, chicos, ¿qué es la pubertad? Acá faltó la tilde, lo agregan. Muy bien. Chicos, la pubertad es el tiempo en el cual las características físicas y sexuales de un niño maduran y se presenta debido a cambios hormonales. Es decir, si tú ingresas a la pubertad es porque tu cuerpo ya está desarrollando hormonas. Estas hormonas van a hacer que tú adquieras ciertas características físicas. Es decir, tu cuerpo va a cambiar. Entonces, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia se considera como el periodo entre los 13 y los 19 años, un promedio. El adolescente experimenta no solo los cambios y crecimiento físicos, sino también los cambios y crecimiento emocional, psicológico, social y mental. Entonces, chicos, acá dicen cambios físicos. Esos cambios físicos vienen a ser la pubertad. Es lo que quiere decir que la pubertad está dentro de la adolescencia. Entonces, si tú ya estás adquiriendo cambios físicos, eso quiere decir que estás entrando a la pubertad. Si una señorita está menstruando, quiere decir que está entrando a la pubertad. Recuerden, pubertad simplemente son los cambios físicos que tú vas a tener. Y la adolescencia es una etapa que no solo consiste en cambios físicos, sino también en cambios emocionales, psicológicos, sociales y mentales. Recuerden que la pubertad varía en las personas, es decir, no todos van a entrar a la pubertad a los 13 años. Por lo general el promedio lo va a hacer. Hay señoritas que pueden entrar a la pubertad a los 9 años, es decir, van a menstruar a los 9 años. Eso quiere decir que como ya menstruó o entró a la pubertad a los 9 años, eso quiere decir que su adolescencia va a empezar a los 9 años. 13 y 19 años es un promedio que por lo general las personas ingresan a su adolescencia. Recuerden eso. Pubertad, cambios físicos debido a las hormonas que vas a segregar. Y la adolescencia no solo son cambios físicos, también son emocionales, psicológicos, social y mental. Seguimos, chicos. Muy bien, a la primera pregunta. Diga qué cambios están teniendo Jaime y Janet. Vamos a empezar con Janet. Leemos el texto. Janet es una chica de 13 años muy alegre. Este año va a cursar el segundo año de secundaria. Janet llegó feliz a su primer día de escuela, pues se encontraría con sus amigas, pero al terminar su primer día de clase se sentía triste. Su mamá le preguntó qué le sucedía, y Janet le contó que se sentía triste porque sus compañeras se burlaron de su aspecto físico, porque según ellas, Janet parecía una niña de primaria. Su busto aún no se había desarrollado. Era pequeña de estatura. Incluso se rieron cuando en la clase de ciencia conversaban con la maestra sobre la menstruación y Janet comentó que aún no había menstruado. Chicos, de acuerdo a la pregunta, ¿qué cambios está teniendo Janet? Ojo, nos estamos centrando en cambios físicos, ¿verdad? Janet, ya acá, vamos, acá está Janet. ¿Ha desarrollado algún cambio con respecto al año pasado? No. Cambios físicos no ha tenido. Quizás un cambio emocional por ese momento de alegre a triste. Quienes han tenido un cambio físico son sus compañeras. Son sus compañeras. Eso quiere decir que
Sus compañeras entraron a la pubertad y Janet aún no entró a la pubertad, siendo ambas de la misma edad, siendo ambas adolescentes. Entonces, lo que le decía hace un rato, la pubertad no va a empezar iguales en todos, va a variar. Entonces, a la pregunta ¿qué cambios obtuvo Janet? Ningún cambio físico. Sus compañeras sí. Sus compañeras sí presentaron cambios físicos. Crecieron en tamaño, desarrollaron el busto o menstruaron. Si una dama menstrua, ya ingresó a la pubertad y también inicia la adolescencia. Recuerden eso. Recuerden que también pueden iniciar la adolescencia antes que la pubertad. Recuerden que la pubertad simplemente son cambios físicos. Quizás, vamos a poner como ejemplo a Janet. Janet ya tiene cambios emocionales, cambios sociales, cambios psicológicos. El único cambio que le faltó fue el físico, o sea, su pubertad. Ambas son adolescentes, recuerden. Recuerden que la adolescencia son cambios físicos, psicológicos, mentales y sociales. Y la pubertad solo son cambios físicos. Janet no aún es una adolescente, sí, pero aún no entró a la pubertad. Sus compañeras sí. Seguimos. Diga qué cambios está teniendo en este caso Jaime. A ver, vamos a hablar de Jaime. Jaime tiene 13 años de edad y se reunía con sus amigos para jugar fútbol, vóley, iban al río a nadar, ayudaba en casa, un adolescente normal. Pero de un momento a otro se dio cuenta que su voz a veces se le escuchaba distinta, una voz más grave o gruesa. En otros momentos sentía una desconexión con su voz, el famoso gallo, ¿verdad? También se comenzó a distanciar de sus amigas. Algunas de ellas crecieron rápido y él sigue del mismo tamaño. Se dio cuenta que después de jugar y sudar comenzó a experimentar un olor diferente. Comenzó a crecer de vellosidades en ciertas partes del cuerpo. Le salieron granitos en el rostro. Se mira en el espejo y siente que hay cambios. Eso lo tiene distraídos. Ahora, ¿qué cambios presentó Jaime? Tiene una voz más grave o gruesa. Experimentó un olor diferente porque ya está segregando hormonas. Esas hormonas hacen que ellos al sudar segreguen cierto olor. Comenzó a crecer de vellosidades y le apareció granitos en la cara. Eso quiere decir que este adolescente, Jaime, ya entró a la adolescencia, pero también entró a la pubertad. Entonces, Jaime sí presentó cambios. Janet no presentó cambios. A ver acá, chicos, dice, también se comenzó a distanciar de sus amigas. Algunas de ellas crecieron rápido. Su amiga creció rápido porque su amiga ingresó a la pubertad. Recuerden que las damas por lo general ingresan a la pubertad antes que los varones, es decir, se desarrollan antes. Tomen como ejemplo los alumnitos de primer año. La mayoría de alumnas de primer año, las mujeres, son más desarrolladas que los varoncitos. Por lo general, no todos, pero sí por lo general. Entonces, y él sigue del mismo tamaño. Entonces, aún no ha crecido. La pubertad está empezando por otras partes del cuerpo, no todavía en su crecimiento. Siempre los varones tardan en crecer, las mujeres crecen primero. Entonces, ya están las dos preguntas. Janet no presentó ningún cambio físico, sus amigas sí. Jaime sí presentó cambios físicos, cambio de voz a grave, olores diferentes, crecimiento de vellosidades y granitos en el rostro. A ver, chicos, estamos hablando de la adolescencia, ¿verdad? Y la adolescencia es una etapa de la vida, pero hay muchas etapas en la vida. Vamos a hablar de las 7 etapas. Primera etapa, etapa prenatal, desde la fecundación hasta el nacimiento. Aquí tenemos al feto, chicos. Bueno, ya el bebé aquí. Aquí está en la etapa prenatal. Ahora, la infancia.
Se inicia en el momento de nacer y termina alrededor de los 3 o 4 años. El bebito, ¿verdad? Aquí ya empieza a experimentar, a conocer el mundo a base de experimentación. Niñez. Esta etapa de la vida va de los 3 a 11 años. Aquí ya empieza a razonar. Ya razona de, qué está bien y qué está mal. Los bebitos no saben qué está bien o qué está mal. Para saber o conocer el peligro, lo que está mal, tienen que experimentarlo antes. Es por eso que se paran dañando, no saben aún. Un niño ya conoce ya qué es peligroso y qué no es, porque ya razona. Seguimos. La adolescencia, donde están ustedes, de 11 a 17 años. Hace un rato he puesto de 13 a 19 años. Recuerden que estos datos varían, pero más o menos el promedio es ese. Entonces, seguimos. La juventud. Recuerden que en la adolescencia ya ustedes experimentan diferentes tipos de cambios. Ya saben, cambios físicos, que viene a ser la pubertad, cambios emocionales, cambios psicológicos, cambios sociales. La juventud va desde los 18 a los 35 años. Es donde estoy yo. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está la juventud. Seguimos. La adultez. Son más maduros. Va desde los 36 a 65 años. Y por último, la ancianidad, que van de los 65 hasta la muerte, ¿verdad? Chicos, las etapas de la vida es un arco. Quiere decir eso, que su crecimiento va subiendo hasta que llega a cierto punto de la adultez y va a empezar a bajar, siguiendo la ancianidad, tanto en hombres como en mujeres. Estas son las 7 etapas de la vida. Nos vamos a centrar más en la adolescencia, donde están ustedes. ¿Cuáles son las características de la etapa de la adolescencia? Y menciona sus etapas. A ver, chicos, la adolescencia ya la habíamos mencionado antes, pero igual vamos a verlo otra vez. Es una etapa de la vida, es un periodo que inicia entre los 13 y los 15 años, por lo general. Hay personas que inician la adolescencia mucho antes, o también después, en la que los hombres y mujeres experimentan cambios físicos. Recuerden que esos cambios físicos es por la pubertad debido a la segregación de hormonas. Cambios psicológicos, es decir, tu forma de comportarse ya cambia, ¿verdad? Ya no te comportas como un niño, ya no lloras por juguetes, ya no haces berrinches en la calle, tu comportamiento varía. Cambios emocionales, ya tú controlas tus emociones. Antes, cuando eras niñito, te molestabas por todo. Ahora no, ¿verdad? Como ahora sí lo puedes controlar, pero hasta hoy en día hay algunos que se comportan como niños. Y sociales, tu comportamiento en la sociedad es diferente. Antes, cuando eras un infante, un niño, te tirabas al piso, llorabas y no te importaba quién te vea. Hoy en día haces eso, no, ¿verdad? Tu comportamiento ante la sociedad ya ha cambiado. Ahora todo lo contrario, más bien apoyas, ¿verdad? Si hay algún proyecto social, tú tratas de apoyar, ¿verdad? Aportar en algo. Entonces, eso es la adolescencia, chicos. ¿Qué etapas hay? En la adolescencia tenemos 3 etapas: temprana, media y tardía. La temprana comprenden los años de 11, 12 y 13. La media, 14, 15 y 16. La tardía, 17, 18 y 19. Estas 3 etapas vamos a verlo después. Vamos a hablar de los cambios. Recuerden que hay cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Vamos a ver los cambios psicológicos y físicos. A ver, cambios psicológicos. Nacimiento de la amistad profunda. En esta etapa es donde que ustedes ya adquieren, ¿verdad?, un amigo de toda la vida. Él va a ser mi confidente, mi amigo, mi pata, mi choche, mi brother, ¿verdad? Y por lo general es tu amigo para toda la vida. Rebeldía ante la autoridad, ¿verdad? Papá, mamá es autoridad en la casa. ¿Hay rebeldía? Sí.
porque ustedes no quieren hacer o no quieren obedecer lo que el papá ordena, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen juicio propio y dicen, no, yo hago lo que yo quiero porque para mí esto es mejor. Lo mismo pasa en el colegio, ¿verdad? Hay cierta rebeldía. Afán de independencia. Ah, no, yo soy independiente, yo ya hago las cosas que yo quiero. Tendencia al aislamiento, ¿verdad? Se aíslan tan solitos en una esquina, solitos en su cuarto, quieren estar solos. ¿Son cambios psicológicos? Sí, esa parte está muy bien. El enamoramiento es en esta etapa donde que empiezan a enamorarse. Y gran desarrollo intelectual. Su desarrollo intelectual, su capacidad cognitiva ya es superior a las etapas anteriores. Estos son algunos de los cambios psicológicos, chicos. Cambios físicos o simplemente llamado pubertad. Los cambios que aparecen en la pubertad. Recuerden que la pubertad está dentro de la adolescencia. Seguimos. Síntomas de la pubertad. Niños y niños. Niñas y niños. A ver, aparición de acné en ambos. Los granitos. Crecimiento del vello facial en los varones. Bigotes y barba. Crecimiento del pelo axilar en las damas y en los varones. Cambio de timbre de voz en los varones. Crecimiento de las mamas en las mujeres. Olor corporal en ambos por la segregación de hormonas. Aparición de la menstruación en las damitas. Recuerden que la menstruación varía. Pueden empezar, por lo general, 11-13 años, pero algunas empiezan a los 9 años. Eso quiere decir que su adolescencia va a empezar desde ahí. Crecimiento del vello púbico en ambos. Crecimiento del pene y los testículos en el caso de los varones y cambio de forma corporal en el caso de las mujeres, ¿verdad? Ensanchamiento de caderas. Aparición de la cintura, ¿verdad? En el caso de las mujeres. Estos son los cambios físicos cuando ingresan a la pubertad. A ver, chicos, aquí. Por cada niño que inicia la pubertad, 15 niñas empiezan esta etapa. Eso quiere decir que las mujercitas empiezan primero. A ver, empezamos acá ya, chicos, sobre la pubertad. Niñas y niños. Siempre va a haber una pubertad adelantada. Es decir, las niñas pueden empezar la pubertad a los 9 años. Esa es la adelantada. En el caso de los varones, a los 10 años. Las mujercitas empiezan primero. Lo normal es a los 10 años y medio en las mujeres y lo normal a los 11 en los varones. Eso es lo normal. Pero también hay una pubertad tardía. Es decir, hay niñas de 13 años o ya adolescentes de 13 años, mujeres, que aún no han ingresado a la pubertad, o sea, no tienen cambios físicos, parecen niñas. Y esto puede ser hasta los 14 años o más. Hay niñas que han menstruado 15, 16 años. Y los varones hasta los 16 años. Es decir, un alumno de quinto de secundaria con 16 años aún tiene voz de niño. Aún no tiene vello axilar. Aún no le apareció acné. Entonces, estos son síntomas de la pubertad, los cambios físicos en la adolescencia. Seguimos. ¿Cuáles son las características de la adolescencia temprana? Recuerden que hay 3 tipos de adolescencia: temprana, media y tardía. Vamos a hablar sobre sus características psicológicas emocionales. La temprana, entre 11, 12, 13 años. ¿Qué características presentan estos adolescentes? Suele aparecer el amigo íntimo. Ya empiezan a tener un amigo, un confidente, el famoso mi mejor amigo. A ellos les dará seguridad. Se conforma un grupo de amigos del mismo entorno, es decir, ya hay un grupo de amigos de 10,
8 compañeros, que son del barrio, que son del colegio. Y empiezan a reunirse en grupos. El grupo suele ser del mismo sexo, eso es cierto. Ustedes tomen como ejemplo los alumnos de primer año de secundaria. Por lo general, no digo todos, pero por lo general, los grupos son de varoncitos, los grupos son de mujercitas. Están muy centrados en la actividad. Los de primer año están súper inquietos, quieren estar jugando, quieren estar haciendo deporte, etc. Pero siempre están activos. Aunque buscan entre sí apoyo y seguridad, aún no están demasiado arraigado el sentimiento de afecto entre los amigos. Es decir, tú puedes decir, él es mi mejor amigo, pero a la semana ya no es tu mejor amigo. Lo cambias por otro. Es decir, esa amistad aún no tiene raíz. Seguimos. Ahora pasamos a la adolescencia media. 14, 15, 16 años comprenden estos adolescentes. A ver, empiezan a formarse de grupos mixtos. Es decir, en la temprana los grupos eran solo mujeres, solo varones. Ahora no. Ahora son ya grupos mixtos. Los grupos son de mujeres y hombres. Ya no salen tan frecuentemente. Es decir, ¿verdad? Ahora a esta edad ya no salen todos los días. Ahora ya pactan días, ¿verdad? Los fines de semana, los viernes después del colegio nos reunimos, etc. Se da una importancia extrema a la lealtad y la confianza, ¿verdad? Ahí ya tú tienes un gran amigo que no te puede defraudar. Es tu confidente, tu amigo. Tienes mucha confianza en esa persona. Existe una gran obsesión por la valoración, especialmente del líder. Es decir, en tu grupo siempre va a haber un líder, el que ordena, el que hace más las cosas, el que hace mejor las cosas, ustedes le siguen a él. Y ustedes están pendientes de que esa persona les valore a ustedes. A esta edad, principalmente entre chicas, se comparten confidencias. Sí, ¿verdad? Las mujercitas están ahí hablando entre ellas, contándose sus cositas. El menor se vuelca y confía plenamente en sus amigos. Por eso la traición es vivida como tintes de tragedia, ¿verdad? Tu mejor amigo te traicionó, es la tragedia. Ya no se vuelven a hablar en meses, años o quizás nunca. Hasta quizás se vuelve tu enemigo. Eso pasa. Y surgen los primeros enamoramientos, ¿verdad? Los famosos noviecitos. Adolescencia tardía. Entre los 17, 18 y 19 años. A ver, este grupo grande de amigos empieza a desintegrarse y se hacen grupos más reducidos, ¿verdad? Antes andaba entre 8, 10, no, ahora vamos entre 3, 4, los patas nada más. Ya no hay tanta preocupación por la valoración de los demás. Eres más independiente, ¿verdad? Ya no te importa ya si te reconocen tu grupo, no. Eres más independiente, ya no estás pendiente de ellos. Empiezan ya a dibujarse las diferencias individuales de cada miembro. Es decir, antes se formaban grupos, porque a mí me gusta esta música, porque me gusta la forma de vestir, etcétera, ¿verdad? Ahora no, ahora a mí me gusta esta música y no me importa si a mi grupo no le gusta. O a mí me gusta vestirme así y no me importa si a mi grupo se viste diferente, ¿verdad? Eres más independiente en esas características. Se va consolidando las relaciones entre las parejas formadas. Es decir, si ya tienes una enamorada, ahora esa relación se afianza más. Es decir, ya quizás conocen a los padres, conocen a la familia de la pareja, etc. El miedo a ser rechazado por el grupo disminuye, ¿verdad? Ya, bueno, ya casi no te importa si te rechazan un grupo de amigos, un grupo de conocidos. Ahorita en esta etapa la independencia ya es más primordial. Según Piaget, ¿cuáles son los cambios intelectuales en la adolescencia? A ver, chicos, palabra Piaget. Bueno, acá tenemos a Piaget. Chicos, Piaget siempre se basó sus estudios en estudiar
el desarrollo cognitivo de las personas en sus diferentes etapas. Es decir, en la prenatal, que tanto aprende, en la niñez, que tanto aprende, en la adolescencia, en la adultez. Él estudió el desarrollo cognitivo de todas las etapas de una persona. Obviamente también en la adolescencia. ¿Qué decía Piaget? La adolescencia es la entrada en el mundo de los adultos y ello requiere nuevas capacidades cognitivas o mentales. Es decir, a ver, ¿qué decía? Y es cierto, los adolescentes generan preguntas nuevas sobre diversos aspectos del mundo y de sí mismos. O sea, los adolescentes hoy en día generan preguntas. ¿Por qué sucede esto? El por qué, ¿verdad? Construyen sus propias teorías. O sea, ellos dicen, sucede tal cosa por esto. En descripción piagetiana, el adolescente, antes de actuar, planifica sus acciones. Imagina todas las posibles relaciones causa y efecto que puedan explicar una situación. Es decir, cuando el adolescente va a hacer algo, va a actuar, él antes de actuar ya planifica. Tiene la capacidad para hacerlo. Imagina las posibles relaciones causa y efecto. Es decir, si yo hago esto, ¿qué va a suceder? Eso es la relación causa-efecto. Utiliza estas posibilidades como hipótesis. Hipótesis es la posible solución-respuesta. Elabora sus conclusiones por medio de la deducción lógica. De esta manera, la forma de actuar del adolescente se acerca cada vez más al modelo académico del científico. Entonces, ¿qué quiere decir Piaget? Que el adolescente ya tiene un desarrollo académico y cognitivo superior a las etapas restantes, que ya es casi igual o igual a la de un adulto. ¿Por qué? Porque ellos ya generan preguntas y construyen sus propias teorías. Es decir, si tienen una duda, ellos mismos lo solucionan. Que ellos, antes de actuar, ya han planificado sus acciones que van a hacer. O sea, si yo voy a hacer algo, yo he planificado ya qué es lo que voy a hacer. Y yo ya sé ya la relación causa y efecto. O sea, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a actuar, qué efectos va a traer, o sea, qué va a pasar. Entonces, ellos crean su propia hipótesis. O sea, dan sus propias respuestas, sus propias soluciones. Y ya tienen o están más cerca a un desarrollo académico del científico. Es decir, su desarrollo cognitivo ya superior. Entonces, esto es lo que aporta Piaget sobre la adolescencia, que son cosas muy ciertas. Ustedes ya tienen todas estas capacidades. Ya tienen capacidad de pensar y resolver problemas y de actuar. Muy bien, chicos. El reto de esta clase era, realiza un listado de los cambios que te vienen ocurriendo. A ti, ¿qué cambios psicológicos, físicos, qué cambios te han ocurrido o te vienen ocurriendo hasta hoy en día? Y siguiente, pregunta a tus padres sobre su adolescencia. O sea, tus padres tienes que preguntarle, tienes que decirle, ¿cómo te trató tu papá o mamá? Es decir, tus abuelos, ¿verdad? A tus padres. ¿Y por qué? Harás una lista de eso. Esto te va a servir para el siguiente programa. Muy bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. La clase va a ser el día lunes, pero igual les voy a informar el día de mañana, un día antes. Y me despido sin antes decirles que por favor tomen todas las medidas posibles para protegernos de esta enfermedad de COVID-19. Muy bien. Sin más, me despido.